Voy a hacerte una pregunta muy importante. Una pregunta crucial para que puedas examinarte. Es algo que vos tenés que preguntarte. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Pensalo. La palabra esperanza viene de esperar. ¿Qué es lo que vos esperás? ¿Qué es lo más importante que vos esperás? Según el diccionario, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Y sinónimos de esperanza son ilusión, optimismo, expectativa. Y eso es precisamente lo que la mayoría de las personas entienden por esperanza. Es la ilusión de que algo ocurra. Tengo la esperanza de que eso que tanto quiero ocurra. Las personas tienen ilusiones, tienen expectativas. Y cuando la esperanza se demora en cumplir, entonces aparece la ansiedad, incluso la desesperanza. Y cuando esa ilusión, esa esperanza se cumple, bueno, provoca alegría. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando la esperanza se demora, es un tormento. ¿Te pasa a vos? Y cuando se cumple, bueno, feliz. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno tiene puestas las esperanzas en cosas terrenales, bueno, esa alegría que provoca el cumplimiento de la esperanza es pasajera. Y no está mal esperar cosas en esta vida, tener esperanza en esta vida, esperanzas. La gente tiene buenas esperanzas en esta vida. Bueno, los jóvenes esperan enamorarse, es bueno eso, casarse. Otros esperan conseguir un buen trabajo, comprarse una casa. Son todas cosas buenas. Pero si esa clase de esperanza es todo lo que vos tenés en la vida, entonces tenés un serio problema. Tu vida no puede estar fundamentada en esa clase de esperanza, porque cuando se cumple y te pones contento porque se cumple, bueno, tenés que saber que va a surgir otra esperanza y otra expectativa y otra espera, y así constantemente. La esperanza que tiene el creyente es otra. Aparte de esa, la vida del creyente está fundamentada en otra esperanza. Y el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice que oraba constantemente para que ellos tuvieran entendimiento de la esperanza de la que estoy hablando. Efesios 1:18, y te leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Una esperanza segura, no una mera ilusión. Una esperanza que no avergüenza, dice el apóstol en Romanos 5. Una esperanza que no defrauda.
una esperanza firme. Y es así, es firme y segura, porque se basa en el carácter de Dios. Y nosotros lo conocemos porque está revelado en las Escrituras. Cuando leemos en las Escrituras, nos llenamos de esperanza y la creemos. Creemos verdaderamente, guiados por el Espíritu Santo, que cuando Jesús murió en la cruz, llevó el castigo por nuestros pecados. Y que si nos arrepentimos de nuestros pecados, somos perdonados. Y que la muerte no es el final. Que cuando cerremos los ojos en esta vida, nos despertaremos con Él en el cielo, aunque nuestros cuerpos vayan a la tumba. Nuestras almas estarán con Él, y que un día determinado por Dios, un día que solamente Él conoce, Cristo volverá. Y los muertos resucitarán. Nuestros cuerpos, que tal vez ya sean polvo en la tierra, resucitarán glorificados. Y las almas, nuestras almas, se unirán a nuestros cuerpos y estaremos por toda la eternidad en cuerpo y alma con nuestro Señor. Esta es una esperanza viva, así dice Pedro. Esta es una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Esta es tu esperanza? Esta clase de esperanza es la fuerza del cristiano para enfrentar este mundo corrupto, para enfrentar las situaciones adversas, para enfrentar las tentaciones, los desafíos que tenemos que vivir en nuestro cuerpo. Esta esperanza es la que hablaba Pablo cuando escribe en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una esperanza sólida, porque está fundamentada en Cristo, en su gracia, en su misericordia. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la esperanza que no defrauda, porque está fundamentada en Cristo. Ahora, sin esta esperanza, la vida no tiene sentido. Sin esta esperanza, esto es todo lo que hay. Y las personas, con toda razón, sienten que la vida se les escabulle de las manos. Y entonces tienen que vivir rápidamente, consumir todo rápidamente, porque, como escribió el apóstol en 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sin la esperanza de la resurrección,
esto es todo lo que hay. Para aquellos que no tienen esta esperanza, lo que les espera es el infierno. Y estamos en la última semana del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Él vino al mundo habiendo sido anunciado por las profecías y siendo esperado por el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Él vino, no lo recibieron, dice la Escritura. Y especialmente los líderes de Israel, aquellos que debían enseñar al pueblo sobre el Mesías, esos fueron los principales en rechazarlo. Lo veían como una amenaza, como una molestia. Necesitaban sacarse de encima esta molestia. Y entonces se pusieron de acuerdo, aún siendo de diferentes ideologías, aún estando enfrentados unos contra los otros, los saduceos contra los fariseos contra los herodianos, aún estando todos enfrentados, se unieron con el propósito de matar al Mesías, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y sabemos, lo estuvimos leyendo, el Señor Jesús el domingo entró en Jerusalén siendo aclamado por la gente, aunque aclamado por un motivo erróneo. El lunes entró en el templo y echó a todos los que estaban comerciando allí, perjudicando a los que salían beneficiados de esas ventas, que eran los sacerdotes, especialmente Anás y Caifás. Esto terminó de enfurecerlos y bueno, verdaderamente estaban decididos a matarlo. A partir del martes, el Señor, enseñando en el templo a la gente, fue una y otra vez interpelado por estos líderes. Primero fueron a confrontarlo abiertamente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y no les fue bien. Entonces decidieron planear la estrategia para hacer tropezar a Jesús en sus dichos, en sus palabras. Pero, aunque fueron con palabras hermosas y adulaban con sus palabras al Señor, no lo pudieron engañar. ¿Cómo van a engañar a Dios? El apóstol Pablo escribe a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo pretendían engañar a Jesucristo? Tomaron la decisión de matarlo y primero fueron, dice, los fariseos, hablándole con palabras dulces, como si estuvieran interesados en que Jesús lo ayude, y llevaron como testigos a los herodianos, que eran prácticamente enemigos. Querían engañarlo para que Jesús hablara en contra de los romanos y así poder acusarlo. Le preguntaron sobre el tributo, vos conocés, lo estuvimos hablando, si era lícito pagar el tributo al César. Y leemos en Lucas 20:23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Y así fue que los fariseos se fueron en silencio, no pudiendo hacer tropezar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era una misión imposible. ¿Cómo pretendían de alguna manera engañar a Jesús?
Como los fariseos fallaron, entonces ahora era el turno de ¿quiénes? De los saduceos. Ahora ellos iban completamente seguros de su sabiduría a hacer una pregunta sobre una situación imposible. Y ellos estaban felices porque iban a tener la oportunidad no solo de demostrar que Jesús era un farsante según ellos, sino también de demostrar que eran superiores a los fariseos. Vamos a leer Lucas 20, 27 al 40. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Ahora, bueno, dice que vienen estos saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, vos tenés una idea de quiénes eran los saduceos. Sabés que era un partido religioso opuesto a los fariseos. Eran menos numerosos que los fariseos, pero tenían más poder. Ellos tenían mucha influencia, estaban siempre en los lugares de poder, tenían mucha riqueza, ocupaban los cargos más altos en las funciones públicas. Y según ellos, el nombre saduceos venía del sacerdote Sadoc. ¿Te acordás de Sadoc? Sadoc era, junto con Abiatar, el sumo sacerdote en los tiempos de David. Cuando David murió y Salomón tomó el trono, quedó él solo como sumo sacerdote, Sadoc. Y según la tradición, los saduceos entonces provienen de esa rama, de Sadoc. Al principio eran muy cuidadosos guardianes de la ley, pero con el tiempo se fueron acomodando y terminaron siendo la aristocracia de Israel. Eran racionalistas. Ellos, si bien decían creer en el Antiguo Testamento, en lo que se conocía como las Escrituras en ese tiempo, en la práctica solo creían en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros. Y ese racionalismo hacía que, no creyeran en los ángeles ni creyeran en la resurrección de los muertos. Esta manera de pensar
como decíamos hoy, que no hay otra cosa, entonces hacía que sean muy materialistas. Y como defendían a rajatabla sus privilegios, su posición social, entonces andaban bien con el Imperio Romano. No querían tener problemas con el Imperio Romano porque querían mantener la situación como está. Ellos estaban muy cómodos siendo la aristocracia de Israel. Querían que las cosas siguieran así. Como ves, eran muy diferentes de los fariseos y por eso estaban enfrentados. Y ahora venían a confrontar, o mejor dicho, a tratar de engañar a Jesús y dar este doble golpe del que te hablé hace un rato. Hacer caer a Jesús en la trampa, pero a la vez hacer quedar mal a los fariseos, demostrando que lo que ellos creían, los fariseos sí creían en la resurrección, es falso. Y lo hicieron con esta pregunta. Le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Vinieron con mucho respeto, un respeto fingido, por supuesto, tratando de engañar a Jesús, haciéndole creer que venían con una duda que Jesús iba a poder contestar. Entonces le dicen maestro. Y citan a Moisés. Como te dije, ellos tenían como autoridad los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que justamente se le atribuye la autoridad a Moisés. Están hablando aquí de lo que se conoce o se conocía como la ley del levirato. Tengo una mosca que se me quiere hacer amiga. Bueno, esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio 25:5. Y te lo voy a leer también de la Nueva Traducción Viviente. La ley del levirato a la que estos saduceos se referían dice así: si 2 hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirles a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel, se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice: no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá en la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Esta es la ley del levirato. Y tenía un propósito misericordioso. En primer lugar, bueno, lo dice el texto, es para asegurar la descendencia del muerto. Era muy importante, vos sabés, las genealogías en Israel. Y se trataba de no dejar a las personas sin descendencia, sin hijo. Aparte, este hombre que tenía pertenencias, si no se casaba con alguien de la familia, la mujer se casaba con alguien fuera de la familia, entonces todos sus bienes iban a pasar a otro
Entonces también de esta manera se preservaban los bienes de la familia. Y también se preservaba a la viuda, porque por lo general las mujeres, las viudas, o sea, las esposas, quiero decir, tenían que dejar a su familia, obviamente, pero muy, con mucha frecuencia, incluso dejaban sus lugares de origen. Tal vez esa mujer venía de lejos. Entonces, de esta manera, también se preservaba a esta mujer, a la viuda, se le daba una seguridad, se casaba con el cuñado. Y el primer hijo que tuvieran de esa unión, se atribuía al muerto. Toda la herencia pasaba a ese hijo. ¿Se entiende? Esta era la ley del levirato. Esta ley no era que se debía obedecer a rajatabla, no es que si no la obedecías te apedreaban, pero sí era una desobedecerla, traía, bueno, como vemos, humillación. Para el tiempo de Jesús, parece que ya había perdido vigencia, no se cumplía demasiado. El asunto es que la ley hablaba de eso. Moisés hablaba de eso. Y estos hombres la usaron para tender trampa a Jesús. ¿Te das cuenta de lo que estaban haciendo? Estaban tratando de hacer caer a Jesús en una trampa utilizando la palabra de Dios, siendo Jesús el verbo de Dios. Realmente esto era una misión imposible. Pero podemos ver que la Escritura puede ser tergiversada y puede ser usada para otros fines diferentes a por los que fueron escritos. Entonces, presentan una situación basada en la ley de levirato, extrema. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer, y la pregunta es en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Bueno, claramente estos hombres estaban buscando el absurdo, estaban buscando poner en ridículo la idea de la resurrección. Hubiera alcanzado con un hermano para hacer la pregunta. Muere el primero, pasa el segundo, ¿de quién es la mujer en la resurrección? Pero utilizaron 7 para hacerlo muy absurdo, para que quede bien claro que esa idea, según ellos, era ridícula. En la resurrección, entonces, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y acá tenemos que no dejar de sorprendernos por la actitud del Señor Jesús. Venían haciéndose los respetuosos, presentando una situación ridícula, absurda, una burla. Se le estaban burlando en la cara. Y el Señor Jesús no respondió con ira, no la fulminó, aunque podría haberlo hecho, porque Él es manso y humilde de corazón. Pero dice Mateo que sí los reprendió. Mateo 22-29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para los saduceos eso era muy fuerte, porque ellos se jactaban de conocer el Pentateuco,
y se jactaban de servir a Dios, eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Sin embargo, el Señor le dice, no conocen la Escritura y no conocen el poder de Dios. Y no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque ellos habían asumido que en caso de existir la resurrección, las cosas iban a ser iguales que en esta vida. Entonces, si era así, entonces se presentaba un problema serio. Esta mujer al morir se encuentra con los 7 maridos. Ahí están todos los 7 maridos vivos. Entonces, la pregunta maliciosa es, bueno, ¿cuál de ellos será el verdadero? Y en el fondo lo que están diciendo estos fariseos, ¿Dios puede permitir algo así? Algo tan abominable, una mujer con 7 maridos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los siglos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Eso que ellos planteaban pasa en esta vida. En esta vida, los hijos de este siglo, las personas que viven en esta época, se casan y se dan casamiento, pero no va a ser lo mismo en la eternidad. No va a ser igual. Ya no habrá este tipo de relaciones en la vida venidera. Ni la vida, ni matrimonio, relaciones matrimoniales, ni otro tipo de relaciones como nosotros las conocemos ahora. Relaciones familiares me refiero. Ya no estará la relación padre-hijo, abuelo-nieto, suegra-nuera. Ya no existirán. Porque en la eternidad ya no habrá necesidad de reproducción. Dice el Señor, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Como no hay necesidad de reproducción, porque ya no pueden más morir, entonces estas relaciones que nosotros conocemos y que son tan naturales para nosotros no van a existir. No se casarán ni se darán en casamiento. Porque dice, no pueden ya morir, son iguales a los ángeles. No que vamos a ser ángeles, cuidado, no pienses que cuando te vas a morir después te van a salir alitas, no es así, eso son las historietas, los dibujos animados. Nos dice que vamos a ser ángeles, que vamos a ser como los ángeles, en el sentido de que los ángeles tampoco se reproducen. Los ángeles fueron creados todos a la vez y el número permanece. Algunos son ángeles caídos y otros ángeles santos, pero el número es el mismo. Así ocurrirá en la vida venidera. Todos los escogidos de Dios, el número de los escogidos de Dios, va a permanecer. No va a aumentar ni va a decrecer. Va a ser siempre igual, como el número de los ángeles. No va a haber necesidad de reproducción. Entonces las relaciones van a ser diferentes. Y el Señor hace referencia a los ángeles porque ellos no creían en los ángeles. Siendo que en el Pentateuco, en Génesis, por ejemplo, se menciona mucho a ángeles. Sin embargo, ellos no eran racionalistas y no creían en esas cosas. Y les dice, como también una velada reprensión, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Los que fueren tenidos por dignos. Los saduceos no eran tenidos por dignos porque ni siquiera creían en la resurrección. Ellos estaban muy comprometidos con esta vida presente. No tenían ninguna intención de la vida venidera, no tenían ninguna preocupación por la vida venidera. Y si seguían con esa actitud, nunca van a ser tenidos por dignos. Porque para ser tenidos por dignos es necesaria la fe en Jesucristo. Es necesario arrepentirse de sus pecados.
Ahora, la idea de que las relaciones familiares en la vida venidera no existan puede resultar perturbadora para algunos. Algunos pueden decir, no, pero yo quiero estar con mi esposa, con mi esposo, si no, no voy a ser feliz. ¿Cómo voy a ser feliz si necesito a mi esposa, necesito a mi esposo, quiero estar con mis hijos? ¿Te parece perturbadora esa idea? Pero no está diciendo que van a desaparecer las relaciones. La relación familiar, como nosotros la conocemos, no va a ser así. Pero mirad a tu alrededor. La familia va a ser perfecta. Todos vamos a ser hermanos. Y Dios el Padre. Porque dice que vamos a ser, que son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En el cielo, todos vamos a ser hermanos. Las relaciones van a ser perfectas, sin la presencia del pecado. No quiere decir que va a desaparecer los afectos. Pero mirá la iglesia. Hoy te hablaba de la iglesia. Mirá la iglesia, porque esto es un reflejo de lo que va a ser. Hoy cuando la iglesia se reúne es un gozo. Y vos estás pendiente de tu hermano, aunque no lo veas. Allá en la eternidad, la relación de la iglesia va a ser perfecta, limpia, pura. Todos vamos a ser hermanos con un hermano mayor, el primogénito de los muertos, Jesucristo. Y Dios como Padre. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, el Señor nos ve como glorificados, como su familia perfecta. Ese es el fin de todo. Ese es el propósito de todo. Una familia perfecta para toda la eternidad. De eso se trata. La iglesia es una comunidad de amor. No podemos decir que amamos a Dios si no nos amamos entre nosotros. La iglesia es una comunidad de amor. Allí en la eternidad, ese amor va a ser perfecto. Hermanos, por eso valorá la iglesia, valorá y pensá en la iglesia, en lo que significa la iglesia. Continuando dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y esto es muy significativo, porque si bien en el Antiguo Testamento no estaba, como sí en el Nuevo, la revelación completa sobre la vida después de la muerte, hoy tenemos la revelación clara, pero ya se habla mucho y muy claramente de eso en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 16, 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Habla de
eternidad del alma y del cuerpo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Habla muchísimo de eso. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Jesús podría haber dado cualquiera de estos pasajes y aún otros que hablan claramente de la resurrección de los cuerpos. Sin embargo, el Señor Jesús les habla de algo que ellos decían conocer en profundidad, que es el Pentateuco, Moisés. Por cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese pasaje muy conocido, el pasaje de la zarza. Ellos ignoraban incluso lo que decían conocer, no conocían las Escrituras, ni conocían el poder de Dios. Abraham sí conocía el poder de Dios. Ellos no. Abraham sabía que Dios era poderoso aún para levantar a alguien de entre los muertos. Así lo leemos en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Abraham sabía, y estos saduceos no sabían. Y el Señor les cita ese pasaje crucial de las Escrituras, donde Dios se le presenta a Moisés en la zarza. Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo que no conocían este pasaje? Todo judío conocía este pasaje. Sin embargo, el Señor le dice: ustedes ignoran las Escrituras. ¿No leyeron eso? ¿No leyeron ese pasaje en particular? Yo no le estaba diciendo: yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Les digo: yo soy, en presente. Porque dice: es Dios de vivos, no Dios de muertos. Cuando se presentó a Moisés, él todavía era el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos estaban vivos. Ellos están vivos. El Señor le dijo a Marta, ¿te acordás? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Las almas de Abraham, de Isaac y de Jacob están gozando de la presencia del Señor. Están vivas. Él es Dios de vivos. Están allí con todos los que han muerto en el Señor. Y están allí esperando la resurrección. No están muertos, están vivos. Pero todavía falta algo. Y Abraham, Isaac y Jacob lo sabían. Ellos en vida esperaban la resurrección de los muertos.
Y así lo explica el autor de Hebreos. Hebreos 11:8 al 16, y de nuevo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham, Isaac y Jacob tenían la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar. Es posible contar. Todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómades aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. No se avergüenza ser llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque ellos estaban esperando la promesa, una promesa que no tenía que ver con este mundo. Habla de una patria celestial. Esa es la esperanza de todo creyente. Nuestras almas inmortales se unirán a nuestros cuerpos. Esa es la resurrección de los muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Te lo leo de nuevo? Porque Dios no es Dios de muertos. Esta afirmación es una de las más gloriosas y más consoladoras de la Escritura. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios no es Dios de muertos. Nadie puede adorar estando muerto. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Aquellos seres queridos que partieron en el Señor parecen muertos, pero no lo están. Para Dios, dice, todos viven. La relación que comenzó un día cuando te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Señor Jesucristo, permanecerá hasta la eternidad. Porque Él dice Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día de la resurrección. Romanos 8:38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor, ni la muerte. La muerte es un paso. Cuando cerremos los ojos aquí, los abriremos delante del Señor. Nuestras almas, nuestros cuerpos van a ir a la tierra, pero nuestras almas ahí con el Señor. Tus seres queridos que murieron en el Señor están allí. Y un día glorioso, los muertos resucitarán, sus almas se unirán a sus cuerpos. Nosotros vamos a estar ahí y viviremos para siempre, cumpliendo el propósito de Dios
el plan de Dios, una familia perfecta para estar con Él para siempre. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Los saduceos quedaron mudos. Y lo irónico de la situación, que los escribas, fariseos, se pusieron del lado del Señor. Bien has dicho, dice, algunos fueron y lo felicitaron, porque humilló a los saduceos. Qué triste es la fe de los saduceos. Qué triste es la fe de los saduceos. Qué triste es pensar que esto es todo. Qué triste es si tu esperanza es solamente comprarte un auto nuevo o avanzar en tu trabajo o ganar más dinero. Qué triste, porque te estás perdiendo la esencia de la vida. Si tu fe se basa solamente en eso, es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Si hoy te estás dando cuenta que tu esperanza está aquí en la tierra y no en el cielo, necesitas nacer de nuevo. Arrepentite de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, porque Él pagó por las culpas de todos aquellos que creen en Él. El perdón de Dios está a tu disposición si te arrepentís. Si esta es tu esperanza, arrepentite. La esperanza de todo creyente es la misma que la de Abraham, que la de Isaac y que la de Jacob. Nuestra esperanza está allí. No importa las situaciones que aquí vivimos. Sabemos que las aflicciones del tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera. Miramos hacia allá. Miramos hacia allá, deseamos que el Señor venga. Deseamos dejar de luchar contra el pecado, contra nuestras miserias en alma y en cuerpo. Esa es nuestra esperanza, basada en Dios, basada en su fidelidad. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Y porque Él resucitó, nosotros también. El apóstol Pablo escribe a los Corintios: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y también dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A Él sea toda la gloria. Amén. Bueno, no sé si tendrás